Buenas tardes, pues a continuación vamos a revisar un tema que tiene que ver también con los orígenes de la psicología. No podemos hablar de la cientificidad de la psicología sin mencionar pues la aportación de René Descartes, ¿sí? Esta aportación fue muy importante porque básicamente él en su intención, en su teoría, en su obra, él intentaba fundar, para empezar, una ciencia universal. Y en ese sentido, esta ciencia universal, para él, incluía tres cosas muy importantes. Primero que nada, la ciencia entendida como un conjunto de saberes objetivos, un método que resultara infalible, para acceder al conocimiento. Y por último, algo que prácticamente pues en la actualidad casi todos los científicos buscan con desesperación, aunque realmente pues no siempre se puede, y mucho menos en la parte psicológica, que es la certeza o certidumbre, ¿no? Si recordamos un poco, a lo mejor las materias que tenían que ver con un poco con la investigación, pues hablaba del método científico como una forma oficial, válida, pues para acceder al conocimiento a través de una serie de pasos que pues en su conjunto buscan en ese sentido pues objetivar una teoría, una hipótesis, una afirmación. En pocas palabras, genera un conocimiento nuevo. Para él, para Descartes, la psicología como ciencia, con esas tres características, debería de obedecer, al igual que la ciencia física, que las matemáticas, que la química, debería de obedecer a un método de tipo matemático, ¿sí? ¿Por qué este interés en el método matemático? Porque finalmente, cuando se habla de esta parte de establecer pues afirmaciones que puedan ser contrastadas y verificadas, que tengan justamente los requisitos que pedía Descartes, para Descartes solamente las matemáticas o la matemática, que es lo mismo, tenían esas tres características. Esto, pues de alguna manera, podría pensarse que, bueno, que ciertamente, pues las matemáticas son ciencias exactas, 2 más 2, independientemente de quién lo observe, quién lo vea, o quién haga la operación y en qué parte del mundo esté, siempre van a ser 4. Pero el problema justamente para Descartes era que al introducir a la psicología este método científico matemático, pues se debía de buscar en esencia eliminar cualquier fuente de error, confusión, interpretación e incertidumbre. Finalmente sabemos en el campo de la psicología que lamentablemente nos guste o nos guste, no es ni por cercas una ciencia exacta, ¿sí? Y al momento de que su objeto de estudio pues son los propios seres humanos, pues lógicamente también estos seres humanos somos falibles, somos dados a cometer errores, y estos errores pues para Descartes eran atribuidos no tanto a la naturaleza del ser humano, sino en concreto a lo que son los sentidos y la imaginación, ¿sí? Estas son para Descartes entonces las dos principales y más poderosas fuentes de error que puede tener la ciencia psicológica. Un poco para poner este ejemplo de lo que es el error que puede ser inducido por los sentidos o por la imaginación. Quiero compartir en este momento una anécdota que creo que ya lo había comentado anteriormente, aunque bueno, no recuerdo bien. Mi madre era enfermera y pues ella tenía como parte de su uniforme, pues tenía la cofia y la capa. Una capa que en ese entonces, estamos en los 1970 más o menos por ahí, pues les entregaban los enfermeros, a las enfermeras. En la casa donde vivíamos, era una casa bastante grande, yo recuerdo haber tenido como unos 8, a lo mucho 9 años de edad, estaba chico todavía. Básicamente, en la casa había un cuarto, bueno, había un cuarto que conectaba lo que eran las habitaciones con el resto de la casa. Era algo así como un cuarto
como un comedor, pero bastante amplio, ¿sí? El caso es que finalmente yo con esa edad, pequeño, influenciable, temeroso, bueno, mi madre cuando llegaba colgaba su pues uniforme en un perchero, una cosa de estas que sirven para colgar ropa, ¿sí? Que no son los ganchos, obviamente. Y bueno, ella empotraba pues su capa en el perchero y le ponía arriba pues el gorrito, la cofia. Obviamente, insisto, como yo como niño, pues de repente veía esta imagen y pues obviamente yo lo interpretaba, y ojo, lo interpretaba como una persona que estaba parada ahí esperándome al final del pasillo, del corredor. Y eso pues obviamente me influía, me daba miedo, ¿sí? En ese sentido, esta sería una, pues, una cuestión relativa a esta parte de lo que es los errores que pueden inducir los sentidos, pero también los errores que pueden ser inducidos por la imaginación, que en este ejemplo pues se combinan los dos. Y precisamente Descartes habla de que para que una afirmación psicológica o la ciencia psicológica fuera ciencia como tal, pues tenía que prescindirse justamente de estos errores que si pensamos son pequeños, pero en realidad complican bastante la existencia. Por lo tanto, para Descartes solamente se va a confiar única y exclusivamente en la razón pura. Solamente y a través de esta razón pura, prescindiendo de la experiencia sensible, es como el sujeto puede aprender en realidad o puede conocer en realidad. Algo así como, bueno, imaginémonos por un segundo que somos ciegos, que no tenemos el don de la vista, que no podemos ver, en pocas palabras, ¿sí? En ese sentido, para Descartes, una persona ciega, de acuerdo a esta afirmación que nos está dando en esta diapositiva, pues obviamente tenía el nivel de conocimiento pues más perfecto, porque solo tenía que confiar el sujeto en su razonamiento, en sus ideas, ¿sí? Y obviamente poniendo al margen toda la experiencia sensible, que es que en este caso está dada por la visión, por la vista. Entonces, imagínense por un momento entonces la profundidad o la trascendencia de esta postura cartesiana, ¿sí? Solamente confiar en aquello que se razona, en aquello que se puede conocer, bueno, sí, aunque es un eufemismo, que se puede conocer, pues a través del propio conocimiento, ¿sí? Sin el referente sensorial, ¿sí? Esta sería pues una de sus principales características de este método, el postulado de que solamente para obtener un conocimiento genuino y verdadero, y obviamente válido, tenemos que prescindir de la información sensorial. Tal vez aquí el problema va a ser una interpretación que estemos haciendo equivocada de esta afirmación. ¿Y por qué una interpretación equivocada? Porque ciertamente también podemos conocer, y obviamente lo sabemos quienes hemos estudiado en algún momento el desarrollo del ser humano, en la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, pues sabemos que el niño se apropia justamente de ese mundo físico, real, externo a él, a través de la interacción por medio de sus sentidos, ¿sí? Es decir, tanto la fase oral freudiana, la fase de operaciones concretas piagetana, pues hacen hincapié en todo esto, ¿no? Que finalmente percibimos o conocemos el mundo real y nos formamos ideas a través de lo que es la interacción sensorial con esos objetos. Sin embargo, en este caso, para Descartes, el órgano de la razón pura, esa, como se ha dado a llamar anteriormente, esa cosa pensante o esa cosa que piensa, es para empezar lo que se llama en esta postura cartesiana lo que es el cogito. Es la sustancia cartesiana o la sustancia que piensa o la cosa pensante. En este caso,
Descartes era de la opinión que nosotros prácticamente tenemos como predeterminadas, algo así como un hardware, tenemos predeterminadas todas las ideas, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente, él afirma que estas ideas no van a ser sustancias porque no son independientes por sí mismas, porque finalmente dependen de una interacción con con un referente concreto. Y es donde justamente viene pues esta complicación o esta pues postura un tanto radical a ultranza de querer priorizar todo lo que es el conocimiento basado solamente en un ejercicio racional. Entonces, en ese sentido, para Descartes, todo aquello de lo que se tiene conocimiento inmediato no es una sustancia pensante, una cosa pensante, el acógito, ¿sí? Va a ser principalmente, no sé, alguna suposición, alguna información sensorial, ¿sí? En ese sentido, pues Descartes afirma en esta sintonía de que solamente lo que se piensa es lo correcto, que un hecho psicológico va a ser producto de una conciencia de sí misma y en sí mismo. Esta parte es un poco confusa, yo lo sé, porque finalmente aquí es una discusión meramente discursiva, meramente racional, que tiene que ver con esta parte de lo que es la sustancia que piensa, la cosa pensante, y pues la interacción que se pudiera no tener, o tener o no tener con el mundo común, con el mundo externo que es real. En ese sentido, pues tenemos que entender claramente que para Descartes lo real, la realidad existe no de manera exterior, sino introyectada o dentro de uno mismo. Es decir, nacemos ya con un conocimiento, ¿sí? Esta postura es importante porque más adelantito, en el siguiente tema, se discutirá un poco una postura completamente alternativa a esta postura cartesiana. Sin embargo, tal vez la parte más radical o extrema a la que contribuyó Descartes en el caso de la psicología como disciplina científica fue una muy sencilla afirmación que justamente pues Descartes la propone así, tal cual: alma y cuerpo son dos sustancias, son dos cosas completamente diferentes. Habría que recordar que en las anteriores corrientes filosóficas de alguna manera se priorizaba la mente sobre el cuerpo sobre la mente, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de Aristóteles y en el caso de Santo Tomás de Aquino, pues de alguna manera se intentaba llevar como a una postura no tan extrema como la de Descartes, es decir, finalmente el cuerpo es el asiento del alma o de la mente, pero para Descartes son dos cosas completamente distintas, nada que ver una con la otra. Descartes lleva justamente esta postura a afirmar que el alma, por lo tanto, va a ser solamente pensamiento y el cuerpo extensión, como un añadido. Reaparece otra vez en esta postura justamente la idea de un dualismo, como lo comentábamos, un dualismo cartesiano, que lamentablemente pues ha sido uno de los principales dilemas o problemáticas que se han presentado en la psicología históricamente hablando. El alma, por lo tanto, se va a convertir ya no en alma, que es una cosa etérea, sino en mente. Y la mente es una entidad que tiene existencia propia porque la mente es consciente. Es decir, la mente justamente va a ser aquel elemento que nos permite funcionar en un mundo racional, ¿sí? Dándonos cuenta de lo que estoy pensando en este momento, ¿sí? Por lo tanto, el alma o la mente van a ser activas
y básicamente van a fundamentar toda la actividad psíquica. ¿Esto qué significa? Bueno, simple y sencillamente que en esencia en la esencia del alma va a ser el pensamiento, no el cuerpo, no las sensaciones, sino la cuestión cognitiva o el pensamiento. Aunque finalmente el consciente, Descartes consciente un poco, valga redundancia, y digo redundancia porque finalmente él estaba hablando tal vez lo opuesto a eso que voy a decir, él entiende que finalmente tanto el cuerpo como la mente sí tienen finalmente una comunicación, y resulta que esta comunicación es bastante estrecha, de tal manera que esta comunicación pues principalmente va a buscar cómo mediatizar lo que es la parte de los pensamientos a través de un acto mecánico, un acto motor, que por cierto va a obedecer a leyes matemáticas. En este caso, esto que acabamos de decir, pues tiene que ver con la postura de Descartes sobre el alma, sobre la mente, pero en cuanto al cuerpo, pues como ya lo decimos ahorita hace unos momentos, todo su movimiento va a ser meramente algo mecanizado, algo sistematizado, que pues va a ser lo que nos va a permitir, vamos así decirlo, pues establecer una conexión con la mente, pero en ese sentido el cuerpo estaría a las órdenes o bajo la opresión, si se quiere usar este término, de los que son de lo que es la razón pura o el pensamiento, el acto intelectual. El Descartes es de los primeros teóricos que empieza a hablar acerca de los reflejos simples. O sea, ya se conocían en esa época pues la existencia de movimientos automáticos corporales que se denominaron reflejos, y él los intenta entender como una transposición de la biología a la deducción geométrica. Es decir, el reflejo básicamente obedece a una estimulación que provoca un movimiento, ¿sí? Algo así como una dinámica de fluidos, una dinámica de fuerzas. Si yo, por ejemplo, a un carrito de juguete que está inmóvil, le aplico una fuerza a través de un vector, es decir, una dirección, esto va a hacer que el carrito se mueva justamente en esa dirección, en ese vector, ¿sí? Entonces, y eso prácticamente, por cierto, una de las aportaciones que hace Descartes a las matemáticas, aparte de la aportación psicológica, pues es el famoso plano cartesiano, ¿sí? Que hablaba justamente de esto, ¿no? De cómo una fuerza que se le impone a un objeto va a provocar una respuesta motora. Entonces Descartes lo que hizo fue solamente agarrar esa idea y aplicarla directamente a lo que es su explicación o modelo teórico de la mente humana. Por lo tanto, pues él hablaba de automatismos corporales y de algunas conductas que ciertamente van a resultar instintivas. Cuando se habla de instintos, pues tendríamos que entenderlo justamente como una conducta automática que no es del todo consciente, ¿sí? Y que finalmente, como no es consciente, no forma parte del campo de estudio de la psicología. Otra postura importante, bueno, para Descartes, pues como ya lo hemos comentado, resulta obvio, pues afirmar que su principal proceso psicológico de la mente va a ser el pensamiento, esa actividad cognitiva de conocer lo que está dentro de mi mente. Ese es el pensamiento para Descartes. También lo va a hacer la voluntad, en el sentido de que ciertamente Descartes reconoce que el ser humano es el único animal, la única especie animal que busca definitivamente de manera voluntaria hacer o no hacer en función pues justamente de sus necesidades.
Pero también por un lado un poco más psicológico, no tan mecanizado, no tan sistemático, pues tenemos el concepto de las pasiones, ¿sí? Las pasiones, ese tipo de sentimiento, ese tipo de conducta que va a responder justamente a el cuerpo, ¿sí? Las pasiones, por lo tanto, no son pensamientos, es una conducta que tiene que ver solamente con la satisfacción de una necesidad. Y por eso la última afirmación, para Descartes, las pasiones van a incitar y a disponer al alma, o sea, a la mente, a querer cosas para las cuales se prepara o se autodetermina el propio cuerpo. Y Descartes habla de unas pasiones básicas, fundamentales en el ser humano, por ejemplo, la admiración, por ejemplo también lo que es el amor, el odio, obviamente con su opuesto, la alegría y la tristeza. Estas son las pasiones básicas que todo ser humano puede llegar a demostrar. Y en ese sentido, estas pasiones son las que guían nuestro comportamiento reflejo justamente para satisfacer las necesidades. Imaginémonos también, otra vez, por otro momento, a lo mejor, la persona que teniendo hambre, teniendo ganas de ir al baño, teniendo sed, de repente escoge voluntariamente, pues llevar a cabo una conducta que le puede implicar un riesgo en pos de una ganancia que finalmente pues sea importante para él. En ese sentido, pues las pasiones son el elemento que va a hacer que nos movamos también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Y estas pasiones finalmente tienen esa función de servir al cuerpo, entendiendo al cuerpo, como, insisto, como en una especie de estuche, algo así como, bueno, si recorrimos un poquito la ciencia ficción, ese exoesqueleto, esa armadura que tiene el ser real, que es el pensamiento, para poder funcionar dentro de un contexto en su propia realidad, ¿sale? Pues esta es un poco la aportación psicológica de Descartes. Insisto, su máxima pues mérito es justamente empezar lo que es la discusión acerca de la cuestión racional en los seres humanos, pero sobre todo enlazando con cierta influencia biológica que estaría dada por, en ese sentido, por lo que es el cuerpo, ¿sí? Bien, pues no me queda más que pues agradecer la asistencia pues a esta pequeña intervención. Esperemos que sea de su agrado y sobre todo pues como seguido se comenta, cualquier duda o comentario pues con mucho gusto a sus órdenes, y a través de los canales oficiales que serían la página la página del curso, la página de WhatsApp del curso, mensaje de WhatsApp, o a través de Classroom, donde justamente pues están también las indicaciones de cómo se va a calificar este tema, ¿vale? Pues no me resta más que agradecer la atención una vez más, y pues seguimos en contacto. Muy feliz fin de semana, y pues ya próximo inicio pues ya casi de la recta final para este 2020.